Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en este módulo número 18. Hoy tenemos un invitado muy especial que el doctor Escamilla ya lo va a presentar, pero como siempre les recuerdo las reglas: audio apagado, cámara apagada, todas las preguntas en el chat con letra mayúscula y observaciones con letra minúscula, por favor. Las grabaciones de estas conferencias están en nuestra plataforma de YouTube, entonces ahí las pueden encontrar y ver cuántas veces ustedes necesitan. Y cualquier cosa, pues nuestros contactos están para ustedes. Entonces, desde ya les envío un cordial saludo y un abrazo fraterno, y doctor Escamilla, le doy el tiempo. Muchas gracias, doctora Doris. Encantado de estar aquí con ustedes. Es para un servidor un gran honor y un privilegio presentar al doctor Gilberto Arévalo Martínez. Agradezco muchísimo esta distinción porque con el doctor Gilberto Arévalo pues me une una gran amistad de muchos años. Nacimos en el mismo lugar, que es la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México. Entonces hemos tenido una trayectoria juntos durante mucho tiempo de trabajo y siempre he respetado y admirado el trabajo tan profesional que hace el doctor Gilberto Arévalo. El día de hoy el doctor Arévalo nos va a hablar sobre un tema en el que es prácticamente especialista, no solamente en el conocimiento que tiene acerca de los principios de cirugía en animales de laboratorio, sino porque además es una persona que tiene una gran didáctica, te hace sentir cómodo cuando habla, te hace sentir simple lo que en un momento dado puede ser complicado, que es la cirugía. Como les decía, el doctor Gilberto Arévalo Martínez es mexicano. Él es médico veterinario zootecnista, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México. Tiene diplomado en medicina y cirugía de pequeñas especies por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es certificado en ciencia de los animales de laboratorio por parte del Consejo Nacional de Certificación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia de México. Tiene maestría en educación superior y tiene la certificación de la SAGARPA, que en México es la autoridad responsable de regular a los bioterios, como médico veterinario responsable de bioterios en nuestro país. Esta certificación se obtiene a través de la realización del examen, es decir, está plenamente demostrado ante la autoridad que él tiene los conocimientos necesarios. Como actividades profesionales del doctor Gilberto, él es actualmente director del bioterio de la Unidad Experimental de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y ha asesorado innumerable cantidad de proyectos de investigación en laboratorios de la industria químico-farmacéutica, principalmente en lo que tiene que ver con procedimientos experimentales quirúrgicos. Entonces, bueno, tenemos a un experto en la materia de cirugía experimental. Entonces, bueno, gracias, doctor Gilberto, por estar aquí con nosotros. Le agradecemos a nombre de la Federación de Sociedades y Asociaciones Hispanas de Centroamérica y el Caribe de la Ciencia de los Animales de Laboratorio su presencia el día de hoy. Y le damos la palabra para que usted desarrolle este tema. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Estamos bien? ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación, Carlos. Pues igualmente, ya sabes, un abrazo, se te aprecia mucho. Y bueno, pues sin más preámbulo y gracias por la presentación, me gustaría empezar a platicar sobre el tema que a mí en lo particular es uno de los temas que me agrada mucho y ojalá pueda ser muy simple, muy sencillo, cómodo, el poderlo comprender sin tanto problema para poder asimilarlo los principios. Vamos a hablar de los principios de cirugía. En este caso vamos a hablar de lo que es la asepsia y todo lo que le involucra la asepsia, porque para lo que es la cuestión de preparación del paciente, forzosamente todos los involucrados en el acto quirúrgico debemos dominar lo que es el tema de la asepsia, ¿sí? Entonces vamos a presentar las imágenes. Eso es. Perfecto, doctora Arévalo. Y estamos en aprecia, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, perfecto. que es importante, Hablan re lindo, son mexicanos. Nosotros, ¿ahí me escuchas? Bien. Sí, perfecto. Bueno, en la diapo viene el médico, ¿verdad? Pero bueno, en general, el personal, todo el personal que estemos involucrados en ellos, puede ser el técnico, la intendencia,
el posgrado, el cirujano, en fin, todos debemos de comprender estos aspectos básicos que yo considero que son muy simples siempre y cuando comprendamos el principio de estos. ¿Sí? No tienen por qué ser tan complicados. Sí. Entonces, dice el principio de la asepsia, cuando se altera la integridad de la piel, al realizar la cirugía, los microorganismos pueden acceder a los tejidos internos. Hay que recordar que la piel está llena de microorganismos. Entonces, cuando hacemos una diéresis o una incisión, ya sea controlada o en su defecto, porque a lo mejor en el laboratorio los animalitos se dieron se pelearon y se muerden, bueno, entran las bacterias dentro del individuo. Entonces, para ello necesitamos comprender qué es lo que vamos a hacer con este tipo de lesiones, ya sea controlada o por accidente, ¿sí? La técnica aséptica se define como los métodos y prácticas que previenen la contaminación cruzada durante una cirugía, incluye la preparación adecuada. Es imposible eliminar todos los microorganismos de la herida o del tejido. Sin embargo, la asepsia limita la exposición del paciente a un número menor de microorganismos. Vaya, la asepsia es un conjunto de procedimientos, ya sea físicos o químicos, que disminuyen de manera parcial o de manera total los microorganismos. Y es importante que tengamos muy claro, y creo que son de las cosas que podemos ir apuntando para después profundizar ahí en casa, que es de manera parcial y total. La palabra asepsia engloba estos dos. ¿Ok? Entonces, la asepsia se divide en 3 procedimientos, que es esterilización, desinfección y antisepsia. Y aquí entra algo bien singular, incluso es muy sencillo, yo se lo planteo a mis alumnos. ¿Cómo diferenciar entre asepsia, desinfección y esterilización? Es muy simple. La antisepsia es el proceso en donde se disminuye la cantidad parcial de bacterias en los tejidos vivos o de microorganismos. No los va a quitar por completo, nada más los disminuye. Pero cuando decimos antisepsia, inmediatamente nosotros en el medio médico, en el medio quirúrgico, tenemos que tener listo nuestro cerebro para comprender que antisepsia habla de tejidos vivos. Entonces, aquí es donde vamos a empezar a comprender a qué me refiero con la antisepsia, a qué me refiero con la desinfección y a qué me refiero con la esterilización. Escuchamos, antisepsia es la limpieza parcial de tejidos vivos. Ahora, la desinfección es la destrucción parcial de microorganismos sobre objetos inanimados. Y también es de forma parcial, no los elimina por completo. Entonces, al tejido, y es bien común confundirnos, por eso nosotros tenemos el entrenamiento y la semántica de estas palabras para poder comprender el idioma. A la piel, a los tejidos, a los animales, no los podemos desinfectar. Y a las mesas, paredes, techo, pisos, no le podemos hacer la antisepsia. ¿Por qué razón? Si es lo mismo, si estamos hablando de que en los dos casos estamos hablando de una destrucción parcial, ¿por qué no es igual? Bueno, bien sencillo, porque las sustancias con las que se realizan estos procedimientos son diferentes. Un ejemplo lúdico que le menciono a mis muchachos es que yo no veo a mamá trapeando con yodo el piso y no me dice, mijo, te agarré el yodo para desinfectar el piso porque el perro hizo popó. O en su efecto no conozco ningún médico que agarre cloro para desinfectar la piel. Y entonces aquí es donde entra el comprender las sustancias. La antisepsia se realiza con sustancias antisépticas, como el yodo, el cloro de benzalconio, el microacid, las sustancias de superoxidación. Entonces, están diseñadas para los tejidos vivos. Un tip importante, fuera del hecho de que estamos de aprender para un examen y esas cosas, es para la vida diaria para todos. El agua oxigenada funciona como un antiséptico siempre y cuando no haya una herida. Si hay herida,
el agua oxigenada lo que va a hacer es matar el tejido y fuera de ayudarte va a necrosar más piel. Entonces, en lo personal, yo no uso el agua oxigenada en general más que para limpiar a veces instrumental y es todo. No lo usen como antiséptico, les va a retrasar cicatrización o les puede generar mayor necrosis. Eso es para en general en la casa, que alguien en la casa se lastime, que le quieres echar agua oxigenada, no lo hagas. Usa los antisépticos tradicionales a excepción de agua oxigenada. Volviendo a lo didáctico, entonces tener en mente esa percepción de que yo nunca he visto a mi mamá usando el pinol para hacerme una curación y usar un yodo para limpiar las mesas o lavar los platos, porque uno es para desinfectar y el otro es para realizar antisepsia. Por eso es la diferenciación de la semántica de estas dos palabras, para poder comprender en qué momento voy a hacer una cosa o la otra. Simplemente, si yo le digo a uno de mis técnicos, realízale la asepsia al quirófano. Ah, caray, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Porque acuérdate que la asepsia se divide en 3 partes: esterilización, desinfección y antisepsia. Si yo le digo, hazle la asepsia, ¿de qué idioma estoy hablando? Ah, bueno, si se trata de objetos inanimados como paredes, inmobiliario, techo, puertas, entonces estamos hablando de la desinfección. Si yo le digo, realízale la asepsia al paciente, estamos hablando de que el paciente requiere una antisepsia. Y estas dos se diferencian simplemente por el uso de las sustancias y porque ambas tienen una destrucción parcial de los microorganismos, ¿sí? Sigue esterilización. La esterilización se considera absoluta. No tiene planos, no tiene grados, es absoluta. Se aplica en objetos inanimados, móviles y generalmente pequeños, aunque si hay unas autoclaves enormes donde cabe la caja de un camión, pero pues no es algo que sea común. Entonces, la esterilización es absoluta y hay varios tipos de esterilización, de varios métodos, también físicos y químicos. Sin embargo, en este rubro de la asepsia, elimina por completo los microorganismos, llámese bacteria, virus, prión, hongo, levadura, los va a eliminar. Pero hay que tener mucho cuidado con esto. El hecho de que la sustancia ya esté estéril no significa que quedó libre de pirógenos. Vamos a poner un ejemplo, por decir, no sé, un cohete que usamos en diciembre, lo agarramos, lo tronamos y se hacen 1000 pedacitos. Bueno, vamos a imaginar que ese cohete, o ese, no sé cómo le digan en Latinoamérica, ese juego artificial, es una bacteria. La prendemos, se quema, estalla y quedan 1000 pedacitos. Entonces, como bacteria ya no existe, pero esos pedacitos chiquitos quedan ahí como pedacitos de proteínas y por eso se le denominan pirógenos. Estos, en su momento, dependiendo de lo que vayamos a trabajar, hay que tener cuidado de sí o no los tiene, porque estos pueden generar una temperatura. Hay un fenómeno que es la pirexis, que de ahí denomina la temperatura, porque existen estos pirógenos. Entonces, en los cuidados prequirúrgicos, al momento de preparar al paciente y entender la asepsia, también debemos revisar que dentro de esos cuidados la asepsia no solamente es la limpieza del área quirúrgica, sino el instrumental y o en su efecto los sueros o los medicamentos, hay que revisarlos físicamente, voltear a verlos, que no tengan grumos, que no tengan bolitas, que no tengan sedimento, porque esto nos va a decir que el producto ya no está estéril, ¿sí? Está contaminado. E incluso la gran mayoría de las sustancias que van vía intravenosa, como sueros, ya sea alcaloides o de cualquier tipo, dice sustancia libre de pirógenos. Entonces esto quiere decir que puedes meter el suero o el medicamento sin mayor problema porque no te va a generar temperatura. Entonces también hay que tener mucho cuidado hasta dónde puede abarcar nuestro compromiso como técnicos de poder entender en qué momento está estéril, está desinfectado o es una antisepsia de lo que es la sustancia, el producto o el material con el que se va a trabajar. Sí. De las reglas de quirófano,
Bueno, en general, las áreas las debemos de tener de un tamaño adecuado, preferentemente sugerir si tienes la oportunidad para lo que es la construcción de estos, u su efecto, si lo pueden cambiar. Los colores se sugiere que sean pastel, verde, blanco, hueso, melón, algo suave, un color suave, sí, que no hagan sombra, que tengan una temperatura agradable, que no tengan esquinas, que sean fáciles de limpiar, ya sea unos mosaicos son muy grandes, o caucho, o simplemente las pinturas plásticas que deben de llevar los quirófanos, con la finalidad de poder realizar la desinfección. Y hay que tener cuidado con ello, porque estamos hablando del quirófano, y al quirófano se le realiza desinfección, no se realiza antisepsia, ¿ok? Bien, después dentro del área del quirófano tenemos nuestra parte de lo que es el área quirúrgica. Entonces, como técnicos, como ayudantes, debemos de comprender lo que está haciendo el médico, porque a veces nos es muy fácil aventurarnos o ayudarle a hacer algún movimiento que nos parece muy evidente cuando en realidad no es así. Entonces, en esta imagen estamos viendo cómo el área verde de aquí, de esta parte verde hacia arriba, es el campo estéril, y la bata y los guantes del cirujano no deben ser tocados por nadie, y esta parte verde del cirujano no debe de estar por debajo de la mesa del paciente, ni sus brazos por encima de los hombros, para poder mantener un campo estéril. Y en su efecto, la persona que esté enfrente o a los lados apoyándolo con alguna otra cosa no debe de invadir estas áreas para no contaminarlas. E incluso hay que tener mucho cuidado de no atravesar los brazos de los que no están dentro del acto quirúrgico para pasarle de un lado a otro algún instrumento, algún medicamento o lo que sea. Hay que ir a dar la vuelta, no puedes pasar por encima, nada por encima de ello. ¿Por qué? Porque está comprobado que por gravedad, y eso lo sabemos, pues así funcionan las cajas de Petri, por gravedad caen las bacterias y pueden contaminar al individuo. Bien, la preparación del paciente. Es importante entender que para ello hay que platicar con el investigador o el cirujano para saber qué es lo que vamos a hacer. A pesar de que a lo mejor no dominamos la cirugía o en sí lo que va a hacer el cirujano, el investigador, sí tenemos que saber qué va a hacer para que poco a poco, con el tiempo y experiencia, podamos ir comprendiendo de qué se va tratando y poder hacer más eficiente nuestro apoyo para poder realizar la cirugía. Y una de las cosas que tenemos que tener en mente es que no es precisamente el que ayudemos al cirujano, es facilitarle al cirujano las cosas para que se vea reflejado en el individuo, que en este caso es nuestro animal de laboratorio, y es quien en sí nos debe de preocupar de primera mano, de saber que todos los procedimientos realizados de acuerdo a norma estén con la finalidad de que nuestro voluntario o nuestro animal de laboratorio no tenga por qué sufrir nada. En lo personal, yo cuido mucho el no sufrir, pero más que otra cosa, más bien que nuestros animalitos no tengan angustia, porque eso es algo que debemos de tener mucho cuidado también, que no tengan dolor innecesario, que es lo que consideramos como sufrir, y además que no tengan angustia. Entonces, dentro de las muchas preparaciones del paciente, sí, es el buen manejo de ¿verdad? Normalmente manejamos al paciente unos minutos antes, a menos que sea una urgencia, y dentro de los cuidados prequirúrgicos o de la preparación de hay que ver la medicación, hay que preguntarle al cirujano qué analgésicos se deben de administrar previos. Anteriormente no se consideraba el analgésico previo a la cirugía, siempre se ponía posteriormente a la cirugía. Actualmente los cuidados prequirúrgicos involucran definitivamente la asepsia en todo su esplendor como tal. Sin asepsia no puedes correr una cirugía. Y en segunda instancia, lo que es la analgesia. Hay un anestésico que seguramente la gran mayoría o todos conocen, o incluso lo han manejado, que es el pentobarbital sódico. Bien,
Se sabe ahora que el pentobarbital sódico no genera analgesia, sí produce anestesia, pero no quita el dolor. Entonces, durante muchos años se manejaba el pentobarbital, pero el paciente sí registraba dolor cerebral. Ahora, el pentobarbital sódico como tal ya no se recomienda como anestésico, ya solamente se usa como eutanásico. Sin embargo, se quedó, y me parece genial, el protocolo de, independientemente del tipo de anestesia que vamos a manejar, se maneje siempre analgésico antes de la cirugía. Eso es importante. En algunos casos se manejan antibióticos, en otros no. Eso depende mucho, sí, del cirujano y del tipo de trabajo que estén realizando. Y alternativas de analgésico hay muchas, para que también no nos haga ruido con las investigaciones. Bueno, la anestesia, rápidamente les hago una observación para ello, para que lo tengamos ahí presentes y podamos comprender el idioma de la cirugía de anestesia. Tiene dos fases importantes la anestesia, que son 3 tipos de anestesia, las que existen en general, que estamos hablando de lo que es anestesia regional, anestesia regional local y anestesia general. Para poder lograr la anestesia general, se usan otros 5 tipos de opciones que tenemos, que es la anestesia inhalada, es lo más común, la anestesia fija, que es la que se pone vía intravenosa, tenemos la anestesia epidural no, es fija, disociativa, neuroleptoanalgesia y anestesia balanceada. Entonces, tenemos una gran gama de anestesias. ¿Por qué se los menciono? Porque en algún punto ustedes pueden comprender qué es lo que vamos a manejar, qué es lo que vamos a hacer, y saber que hay diferentes alternativas para manejar el dolor, para manejar la anestesia de nuestro paciente, y poder ayudar al investigador y a nuestro voluntario a que tenga una mejor calidad de vida y cirugía, y no tenga dolor postquirúrgico, ni angustia prequirúrgica, ni durante la cirugía. Eso es algo que como técnicos tenemos que tener a la mente, a la mano, y en su efecto hacerle recordar al cirujano que el animal no tiene por qué sufrir. Hay tantas opciones y tantas alternativas que no hay ninguna razón para que el paciente no tenga una comodidad en el transquirúrgico y en el postquirúrgico. Y también es responsabilidad del técnico hacerle saber al cirujano, al investigador, y recordarle, oiga, si le puso, no le puso, le vamos a poner, cuánto le vamos a poner, cada cuándo le vamos a poner, que eso es algo súper importante. Cada cuándo después de la cirugía le vamos a hacer la antisepsia al paciente, cada cuándo vamos a hacer la desinfección, la esterilización, porque eso no solamente se aplica para lo que es la asepsia, para lo que es la cirugía. Todos los días cuando vamos y cambiamos las jaulas y vamos y las lavamos, estamos haciendo un proceso de asepsia, solamente que estamos diferenciando entre hacer la asepsia en las jaulas y la asepsia en los racks, o la asepsia en el edificio, o la asepsia en lo personal, la asepsia en nuestra ropa. Incluso al salir siempre tenemos la regla de darnos un buen baño para hacer una asepsia, para poder llegar a la casa limpios y no llevar bacterias que no debemos ni de llevar al bioterio ni sacar del bioterio. Entonces, a eso me refería el hecho de que esta plática es más que el hecho de que sea solamente para aprender y llevar al trabajo, es para la vida diaria. Sí, el mantener, ahora con el coronavirus, todos hemos aprendido a lavarnos las manos, porque anteriormente seguramente muchos no lo hacían ni adecuadamente ni de forma continua. Entonces ahora todos hacemos asepsia y antisepsia de los tejidos, incluso pues la asepsia o la desinfección del auto, de la casa. Entonces todo esto es importante, porque no hay bacteria, virus que se resista a la asepsia. Hago un paréntesis para mencionar algo que es común en los hospitales, bueno, es común no, pero es peligroso, que se llama el biofilm. El biofilm es una capa de polipéptidos que se forma alrededor de una colonia de bacterias. Entonces, una vez que estas colonias se cubren con esta capa, no hay antibiótico en la tierra aún que les pueda hacer daño. Entonces, un paciente que llega a tener biofilm va a morir. Puede morir, no, va a morir porque no hay antibiótico. Pero si nos damos cuenta de que se está formando esa baba, ese biofilm en el paciente, y hacemos una antisepsia
de manera adecuada, el biofilm no puede con esto, ya que los antisépticos generan algo, rompen la tensión superficial y revientan el biofilm y las bacterias. Entonces, por eso es importante comprender en qué momento y por qué vale la pena comprender en qué momento vamos a hacer asepsia, en qué momento desinfección y en qué momento esterilización. Es que estoy en la casa, no voy a esterilizar. Sí, sí puede esterilizar. Metes a esterilizar en agua, va a servir y eso te esteriliza. No te deja libre de pirógenos, pero te esteriliza. Entonces hay muchas formas de cómo lograr la asepsia, dependiendo de las necesidades y con un poco de ingenio. Y vaya, nosotros los latinos somos muy buenos para eso. Bien, dentro de la asepsia hay un procedimiento donde vamos a la antisepsia, un procedimiento en el tejido donde le vamos a poner un antiséptico que por lo general se maneja lo que es el yodo o la yodovinilpirrovilona, preferentemente espumoso, y realizamos lo que es la tricotomía, que es rasurar. Yo he visto muchos investigadores que agarran una máquina de cortar pelo con una cuchilla 40, 50, que son muy delgaditas. Sin embargo, no es suficiente. La recomendación es depilar, rasurar por completo. Muchos lo intentan con un rastrillo, la verdad es que no van a lograr gran cosa. Lo idóneo es una navaja tipo Gillette, no sé cómo le llamen en Latinoamérica, pero es una navaja tipo Gillette de 2 filos. Con esa es con que se puede realizar una buena tricotomía, una muy buena rasurar, y para el abordaje quirúrgico no tiene por qué tener ni pelos, ni pelitos, ni vellitos, ni nada. Estamos haciendo una antisepsia, ¿ok? Hojas de rasurar, ¿sale? Y entonces eso es importante. Y bueno, con el tiempo vamos a ir aprendiendo cómo no irritar la piel. Si fuera el caso, bueno, pues manejamos algún tipo de crema o pomadita que nos ayude a desinflamar la piel. Pero para cuestiones quirúrgicas o investigación, realmente este procedimiento de antisepsia lo tiene que dominar muy bien el técnico, porque si estamos hablando de que vamos a realizar una antisepsia en un conejo donde estamos midiendo la absorción en piel y le dejamos una lesión, ya nos va a generar ruido y nos va a dar unos reportes falsos de la absorción de la sustancia que se trabaja en su momento. Por eso es importante comprender bien cómo se desarrolla este proceso de la antisepsia. Entonces, la colocación del antiséptico se le llama embrocado, y al depilar, al quitar el pelo, es la tricotomía, y es importante comprender eso. Muy importante. Bien, el antiséptico ahora, bueno, aquí nos sugiere también la clorhexidina, como el yodo, soluciones jabonosas 10%. Yo sugiero que el yodo, el yodo lo manejen al 2% como antiséptico. Lo diluyen, se diluye con suero salino, no se diluye con agua, por la simple y sencilla razón de los pHs para empezar. Y en segunda instancia, el cloruro de sodio o la solución salina la podemos y se usa como antiséptico. Se sabe que la solución salina, como lo conocemos nosotros, cloruro de sodio, mata el 70% de las bacterias por sí sola. Por eso es muy común que cuando estás en la playa y tienes una herida, te dicen, métete al mar para que cicatrice o se desinfecte. Pues sí, lo cierto es que sí funciona, ¿verdad? Entonces, el cloruro de sodio se usa como diluyente para el yodo o vinilpirrovilona, o como le llamen ustedes, ¿verdad? Que es yodo a fin de cuentas. Entonces, combínenlo con yodo. No les sugiero que lo combinen con agua y menos de la llave. Bien, algo importante es que el tiempo de eficacia o el tiempo en el que genera la ruptura de la tensión superficial se estima de 5 minutos el embrocado. Entonces se está dando el tallado de forma circular con las gasas estériles, se está dando la limpieza en el área después de la tricotomía para poder lograr una asepsia, una antisepsia. Se estima que la antisepsia te va a liberar hasta el 90% o un poco más de las bacterias.
¿Y qué sucede con las que tienen ahí y se quedan? Bueno, no es que haya que dejarle algo a la naturaleza, pero el cuerpo, pues ya con un 10% de las bacterias que queden, un 5% ya puede, su sistema inmune funciona, pero pues con un 100 sí le vamos a complicar la existencia al paciente, pero y si ya son pocas y adicionalmente a esto le vamos a manejar su antibiótico, pues la verdad es que el paciente le va a pasar bien, no tiene por qué tener mayor problema, a menos que tengamos animales inmunocomprometidos, entonces sí tendríamos que hablar con el investigador para que nos sugiere el tiempo y el tipo de sustancia que vayamos a manejar para la realización de la antisepsia en estos modelos biológicos. Y entonces, bueno, el yodo, son imágenes que me llegué ahí en internet, debe ser por completo un área muy, muy amplia en la cual debemos de poner lo que es el antiséptico. Y les repito y les recuerdo, que se combina, se diluye con cloruro de sodio. Muchas veces en el consultorio, yo lo que hago es aprovecho los sueros, por ejemplo, que no se terminaron, que quedó medio suero, no está contaminado, pero quedó medio suero, los abro y preparo yodo con ellos. Entonces, es una manera de hacer eficiente el gasto, ¿verdad? Bien, una de las principales fuentes de contaminación en el área quirúrgica es el personal. Normalmente esto sucede porque no obedecen. Se les hace muy simple el hecho de decir, no pasa nada, así una lavada de manos rápida, vámonos. No, lo cierto es que sí somos el primer foco de infección para ello, y tenemos que tener en cuenta que nuestra escamación de la piel es 24 horas, los 7 días de la semana, ya que nuestra apoptosis de la piel es constante. Mucho del polvo que ves en casa y lo limpias y dices, bueno, ¿de dónde salió tanto polvo? En nuestra piel, la piel que está escamada. ¿Sí? Cuando estás en casa y ves un rayo de sol y ves que está flotando ahí una hojuela muy pequeñita, muy, muy peculiar, y que la quieres pescar y no puedes, bueno, estas son las hojuelas de nuestra piel que se están descamando y todas van para abajo. Entonces, las bacterias y los virus se adosan a esas partículas como si fueran un asteroide, un meteorito, se pegan a él y es de la manera que se transportan y es de la manera que contagian. Por eso es importante que en los quirófanos a la hora de trabajar tengamos manga para evitar que nuestra escamación celular caiga. Lo que es la cofia en la cabeza, en la vestimenta adecuada, lo que es el cubrebocas, perdón, en las mujeres. Dentro del quirófano, como regla universal, no se permiten aretes, no se permite, bueno, y más en el área de investigación, no se permite perfume, incluso desodorante para hombres tampoco. Involucra muchas cosas el área de investigación y la cirugía quirúrgica o la microcirugía en animales de laboratorio. Es mucho más estricta que la de animales en general o incluso la de línea humana, porque no nos permiten llevar nada que pueda generar algo fuera del ambiente. Hay que tener en cuenta, si aún no lo viven como técnicos, seguramente con más tiempo y más experiencia y en algún punto van a trabajar con roedores que llegan a costar mucho dinero. De repente uno dice, ese roedor, esa rata, ese ratón ya cuesta $5,000, $7,000, $8,000, $10,000. Sí, de todos los análisis que se le hicieron, de la cirugía que se le hizo, de los dispositivos que se le pusieron, de los doctores que vinieron de otro país y lo inyectaron, llegan a ser carísimos los animales como para que por una piel o por una falta de limpieza se nos echa a perder. Por eso es que menciono que son cosas muy sencillas y que debemos de seguir al pie de la letra, porque un animalito de estos que se nos contagie o se nos infecte, se nos contamine, o sea, es desastroso para todo el equipo de investigación, y por ello es importante, les vuelvo a repetir, tener en mente como entrenamiento, como las personas preparadas que somos, este tipo de términos como la asepsia. Bien, menciona el lavado quirúrgico, del tiempo que debemos de lavarnos. En general, lo que es el lavado de las manos, y esto se los sugiero que lo hagan en casa también. Consta en 3 tiempos el lavado de las manos. Primero se debe hacer un lavado de las manos hasta encima del codo, ¿sí? Que dura alrededor de 30 a 60 segundos, y se enjuaga. Se sugiere que sea con un antiséptico,
Digo se sugiere porque si estás en casa, bueno, usas un jabón, pero para quirófano usamos el antiséptico, cloxidina o yodo, que son los más comunes. Nos lavamos y posteriormente nos enjuagamos y se vuelve a repetir el tallado. Existen unos cepillos quirúrgicos especiales que la marca es, le llaman los Cruz o los Cross, no recuerdo, perdón, que no me acuerdo de los nombres. Pero son unos cepillos especialmente para ellos que ya traen antisépticos, traen una cucharilla para limpiar las uñas. Entonces, con ese te lavas, trae esponja por un lado y cepillo por el otro. Entonces, tallas hasta arriba del codo, enjuagas, volvemos a repetir la operación hasta antes del codo y se repite la operación nuevamente hasta después de la altura de la muñeca. Obviamente en las dos manos, ¿verdad? En los dos brazos. Entonces, ese es el lavado adecuado. Es que yo no voy a operar, no vas a operar, pero vas a estar dentro del campo quirúrgico, vas a estar dentro del quirófano y te corresponde esa responsabilidad de poder, de repente, no sé, puede pasar, se desmaya el cirujano, vas a tener que meter tus manos a algo en la cirugía. Se puede presentar 1000 cosas que no tienes en mente. Bueno, para todas esas 1000 cosas tienes que estar listo y preparado con tu asepsia. Bien, bueno, un tip que yo realizo después de que hago el embrocado, que ya depilamos, que ya hicimos la tricotomía, vuelvo a poner yodo para quitar el exceso, el exceso de algún vello o pelo que haya quedado. Posteriormente lo que hago es vaciar alcohol al 70% con una, bueno, yo no, ya lo hace un técnico precisamente, y el ayudante cirujano limpia nuevamente el área para quitar el exceso de yodo y retirar el exceso de bacterias que puedan quedar. El alcohol se volatiliza, por lo cual ahora que hago yo la diéresis o la decisión, pues ya no tengo ninguna sustancia química que me pueda irritar el tejido. Eso es lo que les mencionaba, lo de los dedos, cómo manejar, pero bueno, esas son cosas que ya la hemos visto ahora de manera abundante con el COVID. Es la imagen para lavarnos las manos hasta delante del codo en ambos brazos. ¿Sí? Después antebrazo, como podemos ver, y luego las manos, en 3 tiempos y en 3 tiempos. ¿Qué flojera? Pues no veo por qué puede ser flojera, más bien una disciplina, es un orden, es nuestro trabajo, pero sobre todo es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Nuestra responsabilidad, y además es una formación. Eso es lo que nos va a hacer diferentes a las demás personas, porque tenemos una preparación diferente, y eso es lo que nos va a enaltecer y es lo que va a hacer que tengamos mejores resultados en nuestra investigación. Y a veces puede decir, bueno, ¿qué tan importante puede ser? Mucho. Tan importante como el cirujano, tan importante como el que publica, tan importante como todos. Somos una cadena en este trabajo, y todos y cada uno de nosotros tenemos nuestra labor, tenemos nuestra responsabilidad, y todos debemos tener la formación y educación de saber hacernos una antisepsia en nuestras manos. Bueno, de las cuestiones de quirófano, es cumplir las reglas del quirófano. Hay algunas variabilidades dependiendo el área, pero muchas encierran cosas básicas como la asepsia, los cuidados prequirúrgicos, transquirúrgicos y posquirúrgicos. Sin embargo, bueno, aquí tengo algunos puntos que ya son más bien para los cirujanos. Sin embargo, es importante que entendamos que al momento de estar ahí, bueno, no podemos estar tocando nada que no sea estéril, y tampoco nada que no se nos pida. Hay una frase muy singular que yo uso, donde dice que no hay un acomedido con suerte. Entonces, en el quirófano hay que esperar a que se nos dé la orden para poder realizar algún movimiento, porque si te acomides no te va a ir bien. Entonces, o en su defecto, si estás viendo tu sentido común o tu preparación te dice, la experiencia te dice que sigue alguna cosa en particular, no lo hagas, pregunta y oiga, ¿le apoyo o sigue esto? Se lo paso, pregunta. Porque también se le pasa al cirujano algún procedimiento, entonces estás para apoyar. Si él dice, sí, adelante, o ya te dan el permiso, adelante, hazlo. Pero mientras no te lo autoricen, hay que estar quietos. Haciendo mucho, bueno, sí, no mucho decía porque tengo 25 años en la institución, pero estaba hablando de hace 8 años, por eso me parecen muchos.
Un doctor dejó en ayuno de agua a unos animalitos y llegó una comedia, un técnico, y les puso agua y echó a perder un trabajo de 6 años. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, las manos deben pertenecer, como les decía, en la altura entre los hombros y pues no la cintura, es la mesa. Si estás sentado, bueno, pues encima de la mesa. Entonces, no es propiamente la cintura. Preferentemente no dar la espalda, no voltearte por completo, hay que tener todo alrededor, y en su efecto, si no tienes toda la mano, bueno, para eso siempre hay que tener otra persona que nos esté facilitando las cosas y que entienda de lo que es la antisepsia, porque en su efecto te pueden pasar algo que no estaba con la asepsia adecuada, es decirle, bueno, realízame la antisepsia rápido o la asepsia para poder trabajar, que me desinfecte algo y ya ponerlo de trabajo. Entonces, hay que comprender eso, ¿verdad? Que la otra persona, no sé, invitaste a algún alumno de pregrado o alguien está ahí, hacerle saber qué es lo que tiene que hacer y cómo. Bien, la otra cosa es que evitar los movimientos no necesarios. El teléfono comportarse, aunque a veces no es sencillo. Si te llevas bien con los cirujanos, los investigadores, la verdad es que te puedes pasar un rato agradable o chévere, como dicen ustedes los latinos. Entonces, ¿por qué no? Pues un rato agradable estar en cirugía. No hay por qué pasarla mal, siempre y cuando todos estemos comprendiendo el mismo idioma y entendamos lo que estamos haciendo y lo que estamos trabajando. Referente a cosas básicas, si un instrumento se cayó en la mesa, ya no es estéril, no se puede levantar y es muy común ver el reflejo de que se cae algo y tratar de agacharse, ahí ya rompes el área de esterilidad. Hay que tener ese entrenamiento de no hacerlo, ¿sí? No debe pasar, bueno, lo que le mencionaba hace un momento, un objeto no estéril nunca se debe pasar por arriba de una zona estéril, que era lo que les mencionaba de cruzar a lo mejor el brazo para pasar del otro lado, no sé, alguna sutura o un medicamento, una jeringa, yo qué sé. ¿Sí? Se sugiere que la conversación debe ser al mínimo o los ruidos. Sin embargo, eso creo que puede ser durante el proceso de la anestesia, donde inducimos, porque no es precisamente que moleste a lo mejor al equipo que ya se conocen de años, pero sí al animalito. El animalito sí se estresa con mucho ruido, entonces son cosas que tenemos que cuidar. Sin embargo, bueno, esto ya es algo que debe de dirigir el cirujano, pero eso no nos exenta de que no lo debamos de saber y cumplir con la regla, ¿verdad? Si el guante se rompió, inmediatamente hay que montar otro encima o cambiar el guante y sí, hay que ir, salirse el quirófano, lavarse las manos otra vez, volverse a meter la bata, volverse a poner el guante, repetir todo el procedimiento. Sí, me voy a echar 20, 30 minutos, sí te los vas a echar, pero vas a regresar al quirófano como debe de ser. Bien, las superficies estériles se deben de conservar secas, pues la humedad facilita la contaminación del campo estéril al permitir migración de los gérmenes. Generalmente, cuando pones tus campos, pues bueno, los campos vienen secos, entonces me parece más que obvio, ¿verdad? Bien, yo le ponía a los muchachos que eran los puntos de combate, que es el primer cirujano, el segundo cirujano, o incluso en su defecto un tercer cirujano, instrumentista, el anestesista circulante. Todos ellos comprenden lo que es la asepsia. Sin embargo, muchas de las veces el técnico y el cirujano son todólogos y hay que tener a la mano todo lo que se necesita, arrimar todo lo que se necesita para poder trabajar. Una de las cosas que yo hago, porque me toca trabajar solamente con el anestesista, que es el técnico, que bueno, ya está entrenado para anestesia, es que muchas cosas las emplayamos para poderlas desinfectar. Por ejemplo, el celular, le pongo en playe, le ponemos Lysol, un desinfectante, de esos de uso común doméstico, de ese que dice que mata el 99.9% de las bacterias. Estamos hablando de un desinfectante, no de un esterilizante, porque recuerda que la desinfección es parcial, no total. Entonces lo tapizo o lo nebulizamos el área, y entonces ya puedes manejar tu celular, computadora, la cámara, el quirófano, no, perdón, el microscopio, la pluma, muchas cosas que puedes sujetar usando esta técnica de emplayar las cosas, desinfectarlas
y con tranquilidad los pueden manejar. Yo hago eso, me va de maravilla. Hay algunas cosas que las envuelvo con papel aluminio y de igual manera les echo el desinfectante por fuera y eso ya me permite que la mano pueda agarrar no sé, simplemente acomodar el microscopio o que pueda agarrar lo que quieras, porque ya está dentro del área de la comprensión de la asepsia. Entonces ese es un buen tip, ¿verdad? Entonces, pues referente a la asepsia, creo que es todo. ¿Les parece? Hacemos un break de un par de minutitos, porque ahora les quiero hablar de algo que es la hemostasis, que es muy importante para también nuestra vida diaria, para nuestra formación como técnicos, y por supuesto para el área de cirugía es ineludible poder comprender lo que es la hemostasis y las cosas que se pueden hacer. Una cosa importante, les recomiendo que busquen los antisépticos que tengan en el mercado en sus respectivas ciudades, países, y las formas de estilizar, porque para estilizar puedes hervir el instrumental, pero también lo puedes, hay varias sustancias donde, por ejemplo, lo que es un microscopio o una computadora la tienes que esterilizar. Se puede, sí, pero hay diferentes tipos de esterilización. Entonces busquen los tipos de esterilización para este tipo de cosas y que amplíen el campo de cómo poder apoyar, cómo dar más ideas, cómo sí, buscar la manera de cómo sí lograr las cosas. Hace muchos años yo comprendí que, y lo comprendí porque tenía otro colega que siempre le dificultaba la vida a los investigadores, y yo me quedé pensando, bueno, ¿y por qué se les dificulta? ¿Por qué no le facilita las cosas? Entonces, cuando empiezo a trabajar con el cómo sí ayudarles y si no sé cómo hacerles, siempre les hago saber, bueno, no tengo idea cómo se hace, pero vamos a buscar cómo sí se puede. Esto me empezó a brindar mucho más trabajo, me empezó a favorecer en muchos sentidos tener la amistad y la alcurnia en el área médica, porque no sé a ustedes, pero para mí no fue muy fácil como veterinario poder ganarme un lugar en el área médica con los cirujanos, con los neurólogos y todo ese tipo de personas, doctorados, maestrías y gente muy, muy capaz. Me costó mucho trabajo ganarme un lugar ahí con ellos y un respeto. Entonces empecé a ver cómo sí hacer las cosas. Entonces, entre más busquemos cómo ofrecerles opciones y alternativas, les va a ir muy, muy bien. Sí, les sugiero que muy bien, y pues en algún punto, ¿por qué no? A lo mejor nos invitan a algún otro laboratorio, algún otro área de trabajo, no lo sé, pero les recomiendo que busquen opciones, que crezcan qué es lo que se puede hacer, qué es lo que tienen a la mano, y busquen cómo sí se puede hacer, cómo ayudar siempre al investigador a cómo sí, cómo lograrlo, ser positivos de cómo lo vamos a hacer, porque cualquiera le puede dar 1000 razones de cómo no se hace, pero yo como investigador yo no busco el cómo no se hace. A mí dime cómo se hace, aunque sea una sola ocasión, aunque sea una sola vez que me digas, ¿se puede de esta manera? Esa es la que me interesa. Las demás no me sirven. Quiero saber cómo sí se puede. Entonces, les sugiero que como técnicas ayuden a su investigador haciendo eso, de cómo sí se puede. ¿Ok? Bien, hacemos una pausa. Doctor Gilberto, antes de que vayamos a la pausa, me gustaría plantearte una pregunta que hay aquí en el chat. Sí. Si recomiendas el uso de atropina como parte de la preanestesia. Ay, una pregunta maravillosa, me encanta, porque esa es una pregunta que confunde mucho. Mira, vamos a separar algo importante, porque muchas de las veces es la semántica, el cuidado de las palabras, e entender el idioma médico. Fíjate, ahí va. Los cuidados prequirúrgicos son aquellos que se usan antes de la cirugía. Entonces, en el lenguaje médico, entendemos que el sulfato de atropina es un preanestésico. Sin embargo, yo te preguntaría si el antibiótico es un preantibiótico y si el analgésico es un preanalgésico. La respuesta es que no. Por ejemplo, algo muy común que se utiliza en roedores para anestesiar, la gilacina, muchos libros te dicen que es un preanestésico. No, realmente no es un preanestésico. La gilacina es un sedante y genera hipnosis. Pero, como está dentro del proceso del prequirúrgico, se consideran preanestésicos. Hasta ahí espero estar claro. Ahora,
el sulfato de atropina. Yo he visto que una gran cantidad de cirujanos lo ponen de protocolo, siempre lo ponen. Yo en lo particular no uso la atropina a menos que sea necesaria. ¿En qué momentos? Bueno, la atropina la pongo si el individuo tiene una bradicardia, tiene complicaciones para respirar, o voy a trabajar víscera hueca, o voy a operar ojo, perdón. ¿Por qué razón? La atropina es hermano de una sustancia que conocemos como estricnina, es un alcaloide. Entonces, esta sustancia muchas veces dice, ponle atropina para que se acelere el corazón. Bueno, no precisamente. La atropina lo que hace es que inhibe la función del nervio vago, y cuando el nervio vago no está funcionando adecuadamente porque está inhibido por la atropina, el simpático empieza a hacer lo que quiera porque no hay quien lo gobierne. Y entonces dice, bueno, pues vamos a subir el corazón a ver qué sucede, ¿verdad? Y entonces empieza a subir la frecuencia cardíaca, más no es un estimulante cardíaco. O sea, ahí el mecanismo de acción hay que tener cuidado con él. Por eso es que no siempre se debe utilizar la atropina, o no es lo adecuado cuando tenemos un problema cardíaco. Habría que ver exactamente qué problema tenemos para decidir si nos vamos por atropina o nos vamos por alguna catecolamina que sea lo idóneo, ¿no? A lo mejor es baja presión arterial y no precisamente el corazón, y entonces manejamos dopamina que nos aumenta la presión arterial y en fin, empezamos a ver qué sucede. Sin embargo, en lo personal, y sugiero en mis cursos de cirugía, yo no recomiendo la atropina de entrada en todas las cirugías. O sea, solamente si es necesario, la administro. ¿Por qué la uso cuando voy a trabajar víscera hueca? Porque uno de los efectos secundarios que tiene la atropina es que paraliza el intestino, se deja de mover, entonces dejas de tener el movimiento de segmentación, el movimiento de peristáltico. El peristáltico, gracias, doctor. Entonces dejas de tener esos movimientos y puedes hacer tu decisión, tu diéresis adecuadamente. Pero si el intestino se te está moviendo, pues va a quedar chueco y ya te encargo para suturar, es complicado. Enojo produce midriasis y eso hace que se abra la pupila, te permite entrar con mayor facilidad al fondo de ojo. Entonces es cuando uso la atropina, pero hay otras alternativas también. Sin embargo, en esos casos sería la manera en que yo manejé la atropina. Yo no le recomiendo de entrada con cualquier paciente. Tiene una última más que entró ahorita al final. ¿Qué producto recomiendas para el depilado? Supongo que se refieren al jabón, ¿no? Sí, bueno, a mí, en realidad cualquier cosa que te facilite que resbale la hoja de rasurar. Puede ser jabón, puede ser gel. Hace no mucho descubrí con mi peluquero, con mi barbero, perdón, que ellos usan un gel, y un día se me ocurrió usarlo, y dije, vamos a probarlo, agarré gel. Pues no me agradó, entonces, pero bueno, cualquier cosa que resbale. En lo particular yo uso lo que es el yodo jabonoso. Me va de maravilla, bueno, a mí no, al paciente, ¿verdad? Le va de maravilla, lo corto, raspa muy bien. Uso la hoja de rasurar completa, no la fractura en 4. Uso la mitad nada más para no cortar al individuo, al paciente, y yo uso eso. Me he visto necesidad de usar jabón, pues sí, uso jabón de tocador para rasurar, para hacer la tricotomía, y posteriormente ya lavo con una clorexidina, con con cloruro de sodio, si no tengo el yodo, y lo que es alcohol. Sí, no sé, de repente a lo mejor estás en un rancho y tienes algún problema, o fuera de la ciudad, no sé, en algún punto, y no tienes el yodo, bueno, te puedes poner un cloruro de sodio, te limpia, agua con sal te va a limpiar. Sí, entonces esto es un antiséptico. Pero bueno, para la tricotomía yo sugiero el yodo jabonoso. Muy bien. Yo te pediría, y esto de manera personal, que si puedes compartirnos después de esta conferencia algún documento que sea muy, muy básico para que lo compartamos en el chat de los alumnos, para que sobre todo lo que acabas de hablar, obviamente la presentación va a estar en YouTube, pero creemos que a lo mejor algún documento que tengas por ahí muy concreto, pues sabemos que hay tratados, ¿no?, de cirugía, pero algo muy concreto que pudieras darnos sobre lo que tenga que ver con los aspectos básicos de la asepsia y antisepsia en cirugía experimental. Te lo agradeceríamos mucho para subirlo al chat del grupo como una fuente alternativa de bibliografía para los chicos que se están preparando para el examen de certificación. Sí, como no, hago un compendio de lo básico para que
lo podamos tener, algo resumido, algo sencillo, pero realmente, muchachos, técnicos, doctores, quédense nada más con las 3 cosas y comprendan, o quédense con la idea de que mamá no usa el yodo, usa un desinfectante, ¿sí? Y en la cirugía se usan antisépticos como el yodo, clorexidina. Entonces, teniendo eso en la mente, híjole, se te va a facilitar mucho el comprender rápidamente de una manera lúdica para qué sirve. Realmente a mí me parece que es algo sencillo, una vez estudiándolo y aprendiéndolo, híjole, es una arma muy buena para poder participar en cualquier área quirúrgica. Bien, doctora Mica, ¿tienes algún comentario? ¿Podemos ir a la pausa? Podemos ir a la pausa, claro que sí. Les queremos pedir que no rayen la pantalla. Hay anotaciones que las han hecho los alumnos, por favor no lo hagan porque queda, no se ve bien la presentación. Así que por favor eviten tomar anotaciones en la pantalla. Sí. Bueno, entonces si les parece bien, vamos a una pausita de 5, máximo 10 minutos para que estiremos las piernas, tomemos un poco de agua y regresamos con la segunda parte de la presentación del doctor Gilberto Arévalo. Muchas gracias por sus comentarios. Saludos a todos los que nos saludan a través del chat. Les regresamos el saludo, les mandamos un cariñoso saludo desde acá, desde México, o desde donde quiera que ustedes se encuentren, desde Chile, etcétera, desde todas partes. Gracias por estar aquí. Somos bastantes como participantes, entonces, bueno, muchas gracias por su presencia y seguimos adelante en un ratito. Muchas gracias. Bien, listo. No, ponte primero. ¿Listo, Mica? Perfecto. Listo, usted me dice. Listo, Mica. Vámonos. Perfecto, adelante. Ok, vamos con la segunda parte de la presentación del doctor Gilberto Arévalo. Muchas gracias a todos por estar ahí, por su dedicación a este tiempo, a esta conferencia y a este curso en general. Vamos a la segunda parte, doctor. Muy interesante sus conferencias. Estamos muy interesados todos en el grupo, poniéndole mucha atención. Entonces, adelante, bienvenido nuevamente. Gracias. Un punto de la plática anterior, porque me preguntaron lo del sulfato de atropina y me pareció genial. Pueden mejorar mucho la analgesia de su paciente cuando sea una cirugía abdominal, agregando dentro del abdomen antes de empezar a cerrar lo que es lidocaína, la anestesia local que usamos, o pues sí, lidocaína o bupivacaína. Tiene 6 horas la bupivacaína y la lidocaína 6 horas de analgesia. Entonces ese paciente se va a levantar, se va a despertar sin dolor alguno de la manera abdominal. Entonces es algo como un plus, algo adicional que le pueden dar a su modelo biológico de bienestar. Entonces les recomiendo que hagan eso, que le administren lo que es 2 miligramos por kilo se administran. Yo normalmente calculo la dosis y luego la diluyo en el doble de volumen y lo administro dentro del abdomen. Les va genial, no tengo problemas que estén mutilando la herida, de que se muerdan, se quiten los puntos, les dé comezón. Les va genial. Los exhorto a que lo practiquen. Les va muy bien. Bien. Otro de los temas que es importante para la cuestión quirúrgica, sobre todo porque cuando decimos cirugía, lo primero que pensamos es hemorragia. Y entonces la hemorragia, aparte del problema anestésico, son de las complicaciones primarias que hay en la cirugía. Lo primero es la anestesia, porque no vas a empezar a operar si no está anestesiado, y normalmente la anestesia en la parte de la inducción
es donde empezamos a tener los problemas. Si en la inducción no tuvimos problemas para la anestesia, seguramente el resto de la cirugía va a ser tranquila, pero si al momento de estar induciendo tenemos problemas, bueno, va a ser diferente la cirugía, o incluso en ocasiones hay que suspenderla. La otra cosa que nos ha parecido, la cirugía es complicada, bueno, la hemostasis, el sangrado, pero realmente no, espero que esto les ayude para decir, ay, tan fácil, no tan sencillo. Y sí, realmente es sencillo, muy, muy sencillo controlar una hemorragia por algo tan simple que es lo que vamos a ver. Pero bueno, vamos a comprender qué es hemostasis. Sí, es un fenómeno fisiológico que detiene el sangrado, ese es hemostasis, es lo contrario a una hemorragia. Es un mecanismo de defensa que junto con una respuesta inflamatoria ayuda a proteger la integridad del sistema vascular o del individuo, ¿verdad? Después de una lesión le llamamos tisular. Sí. Bueno, en definición de hemostasis, es el cual se controla la salida de sangre. Puede ser de manera fisiológica o química, la hemostasis. Entonces, hay varias formas de detener la hemorragia. ¿Sí? Mucha gente que no está impuesta, o no sé realmente por qué les da tanto miedo, ven un poquito de sangre y se desmayan, se sienten mal, se marean y demás. Cuando tan simples que esas gotitas que vemos ahí, pues no son significativas, pues tenemos 6 litros, 7 litros, entonces no pasa nada, y nuestra médula ósea todos los días está produciendo sangre, así que no hay mayor problema para él. Bueno, hay que comprender la hemorragia porque tampoco le vas a hacer esto, ¿verdad? Un torniquete en el cuello para que no sangre la oreja o una cosa así. Hay que tener mucho criterio para saber en qué momento y cómo lograr una hemostasis. ¿Sí? Tenemos las hemostasis que se consideran preventiva, temporaria y definitiva. ¿Qué quiere decir esto? Bien, que de alguna manera, por ejemplo, si logramos cortar un vaso sanguíneo, pues le hacemos una compresión, le apachurramos con una gasa, pero no es una hemostasis definitiva. Quito la gasa y va a volver el sangrado. Si le pongo una pinza, pues la voy a detener, pero si quito la pinza va a volver el sangrado y así. Entonces hay que comprender en qué momento es una hemostasis temporal o definitiva. Sí, en este caso, bueno, después una definitiva puede ser la colocación de un hemoclip, o hacer una ligadura, o hacer un electrocauterio, o electrofulguración, y eso nos va a generar lo que es una hemostasia definitiva. Pero estas son lo que son hemostasis físicas, porque hay hemostasis física y hemostasis química que vamos a ver a continuación. Lo que les mencionaba, que es la compresión, la torsión. De hecho, los niños, si me ven aquí en el video, los niños lo primero que hacen cuando se cortan es taparse, y de hecho nosotros también, tienes una hemorragia, lo primero que haces es taparte. ¿Sí? A veces, fíjate bien lo que te voy a decir, a veces no es bueno taparse la herida, hay que dar oportunidad a que uno sangre. En el consultorio te pinchas con una aguja que ya se utilizó con un paciente, mejor da oportunidad que sangre un poquito, porque así donde entraron las bacterias por ahí mismo van a salir. Entonces hay que incluso fomentar la hemorragia para que salgan y disminuir la posibilidad de que éstas entren al sistema circulatorio. Entonces no en todo momento una hemorragia es mala. Hay que saber cuándo no hacer la compresión o cuándo detenerla. Y bueno, tener el criterio hasta dónde se puede permitir esa hemorragia. ¿Ok? Bien, verbalmente les digo, la hemostasis se divide en 2 grupos, que es física y química. La física se divide en 5, que es la compresión, el pinzamiento, la ligadura, lo que es la electrofulguración. Entonces, hay que saber en qué momento vamos a utilizar los tipos de hemostasis, porque en algunos puntos, en algún momento, vasos muy pequeñitos, pero que son arterias pequeñas que están dando lata, la pinzas, le das vuelta, le das torsión, y quitas la pinza y ese vaso sanguíneo quedó resuelto. Ya, no ocupas hacer más nada, no ocupas hacer electroculturación, no ocupas meterle sutura, no nada, le dimos vuelta y es suficiente. Incluso en ocasiones haces tu pinzado, pero hay que tener cuidado con la pinza hemostática,
pinzas y dejas ahí la pinza y 5 minutos después la quitas y listo, no fue necesario hacer más. Sin embargo, va a haber vasos sanguíneos en los que vas a pinzar y vas a tener que poner un clip o hacer una sutura para poder contener esa hemorragia. La hemostasis por compresión es lo que les mencionaba hace rato. Nos presionamos, esperamos a que coagule. El tiempo de coagulación estándar de 5 minutos, de 3 a 5 minutos. Por lo general en todas las especies es un estándar de medición, donde es que cuánto coagula el caballo, no, por 5 minutos, y en 5 minutos vemos. Oye, ¿cuánto coagula el roedor? Bueno, dale 5 minutos, no, dale 3, bueno, 3 vemos. Depende. Entonces, la experiencia te va diciendo qué tanto tiempo hace la coagulación. Ahora, el libro te va a decir tiempo la acumulación, pero la rata o el roedor, el ratón no vale el libro. Entonces, si ese animalito tiene el doble de plaquetas o tiene disminuidas las plaquetas, por la razón que sea, pues no va a coagular de acuerdo al libro. Por eso es importante en el individuo ir viendo cómo corresponde de acuerdo a lo que estamos utilizando, ¿verdad? Pinzamiento, que es lo que les decía hace rato, pinzar de manera fina. Este instrumental se llama pinza hemostática y solamente se usa para hacer hemostasis. He tenido la desfortuna de reoperar pacientes, no míos, de otros consultorios donde utilizan estas pinzas para agarrar la piel y hacerla para un lado. La necrosan, la apachurran y muere ese tejido. Entonces, no es para eso, solamente son para hacer hemostasis. ¿Sí? Por torsión, le damos vuelta al vaso sanguíneo hasta que se corta por sí solo o lo sueltas con la pinza. Es una de las hemostasis más efectivas que hay. Ahora lo traen de novedad de hacer el nudo biológico, de que al mismo vaso sanguíneo le haces un nudo como tal, lo estrangulas y queda. Eso entra dentro de la hemostasis por torsión. Funciona de maravilla, sí, funciona muy bien. Todo lo que te detenga la hemorragia no deseada, pues te va a funcionar de maravilla. Solamente que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, una hemostasis por torsión no es adecuado para, por decir, quitar una uterovárica, pues porque la uterovárica va a traer 170, 180 presión de milímetros de mercurio, y pues en algún punto esa presión va a romper esa torsión. Entonces hay que saber en qué momento vale la pena hacer la torsión y cuándo no. Entonces, preferentemente les recomiendo que en arterias pequeñas la hagan, dejen la pinza un par de minutos, suelten y estar viendo que no haya la hemorragia. En vena es más fácil, pero en arterias sí hay que estar observando ello, o en su efecto, si la arteria es muy grande, pues obviamente la pinza hemostática nos va a hacer una hemostasis temporal, pero necesitamos hacerla definitiva, y eso se logra con una ligadura. Y en su momento hay que saber qué tipo de ligadura, porque muchas veces requiere lo que es el nudo por transfricción, porque si no, a veces la misma presión arterial puede botar el nudo y entonces se te va a complicar o incluso le va a comprometer la vida al individuo. Ahí estaba mencionando la ligadura. Sí, no hay como hacer el nudo, ¿verdad? Está un equipo muy bueno que yo creo que todos lo conocen, no lo han escuchado, se llama Ligasure. Es una maravilla de equipo. Atraviesas aquí el Ligasur, presionas el pedal, en 108 segundos genera la electrocautelación, apachurras otro botón, gatillo, corta y listo. Es lo que se usa para lo que es la laparoscopía, pero para cirugía abierta pues es también fantástico, ¿verdad? Pero es un equipo que anda oscilando en 300, 350 mil, hasta 1,5 millones si lo quieres nuevo, pero es una maravilla de equipo. Pero bueno, pues lo tradicional es hacer la ligadura y tener nuestras hemostáticas. Algo que les quiero hacer saber. Tenemos la hemostasis química, anticoagulante, será coagulante, unos antiplaquetarios y demás. Hay un producto de línea veterinaria, se llama etamcilato, es el ingrediente activo, funciona de maravilla. Es bien común que en línea veterinaria tienes hemorragia y empezó a sangrar, tráete la vitamina K. Bueno, pues si quieres tráetela, pero pues así como para que te quite la hemorragia en ese momento, la única manera en la que yo veo cómo puede funcionar la vitamina K es que agarres el frasco de vitamina K, le pongas una gasa y luego con ese frasco presiones la arteria y lo dejes encima, lleno de vitamina K para que presione, porque de otra manera no te va a servir. Así, la vitamina K
se le administra al paciente previo a la cirugía 72 horas si es que el paciente tiene problemas de coagulación. Si no, pues no es necesario. Y no en todo momento es lo idóneo. Sin embargo, el letamcilato y el calcio fomenta la agregación plaquetaria, el calcio las activa, y entonces ahí sí vas a ver una hemostasis en el momento de la cirugía significativa. Si bien no le detiene al 100%, es notorio cómo la hemorragia disminuye bastante, de manera notoria. Sí, tenemos los hemoparches también, que son parches que te venden como tal. Hay una hemorragia o en los capilares laterales del abdomen, pones el parche, ahí lo dejas, se oxida, se pone negro, verde, morado, el color que sea, depende del laboratorio, y deja de sangrar. Así de maravilloso como se oye. Pero bueno, son cosas que no son tan caras, pero tampoco son económicas. Sin embargo, si tienes un flujo de cirugía constante, continuo, vale la pena comprar un parche, recortarlo, tenerlo ahí en una bolsita para este tipo de cosas. Están los hemoclip, que son también unas grapas pequeñitas que funcionan de maravilla para contener hemorragia. Y otra cosa que funciona relativamente bien, y hay que tener mucho cuidado también con esta, tengan mucho cuidado con la lidocaína con epinefrina. Muchas personas la utilizan y la infiltran antes de la cirugía, que es que para que no sangre. Y sí, efectivamente, vas a disminuir el sangrado de manera significativa, pero vas a generar una isquemia y entonces vas a generar una necrosis. O sea, la sangre se necesita. Si a ti se te ocurre la maravillosa idea de ponerle la lidocaína y bueno, más que la lidocaína, la epinefrina que viene con para que no te sangre, estás haciendo algo mal, porque no está indicado para ello. Se sugiere cuando vayas a tener algún tipo de cirugía de estomatología en boca o en el cráneo, sí se recomienda este tipo de medicamentos, pero para hacer un abordaje abdominal no es lo idóneo, porque entonces estamos hablando de que no sabes hacer el abordaje y no te vas a ir por línea media donde no debería sangrar y en fin, se complican las cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado de cuándo utilizar y cuándo no utilizar la lidocaína con epinefrina, y mucho menos si se te ocurre ponerlo vía intravenoso o directo, porque no te va a funcionar. Ya, mira, aquí está el nombre comercial para que le tomen la foto. Lo que contiene ese tamcilato, desconozco cuál sea la presentación de línea veterinaria en sus respectivos países, pero bueno, pues este es el producto. Aquí tenemos el Lemosilat y es un producto que yo lo uso no en todos los pacientes. No es una sustancia que vamos a operar, no, ten cuidado, porque esto también te va a generar un trombo y se te muere el paciente porque le aumentaste las plaquetas. Este tipo de sustancia lo pongo cuando tengo pacientes que me veo obligado a operar, que están anémicos, que tienen bajas las plaquetas, que tienen erliquia y por la razón que tú quieras, gustes y madre, lo atropellaron, lo que sea. Te ves obligado a ello, o simplemente los tiempos de coagulación son más lentos y hay que operar. Bueno, me apoyo con el letamcilato y el calcio. Tú pones calcio, te va a fomentar la agregación plaquetaria, pero hay que tener mucho cuidado de que el calcio esté recomendado vía intravenosa y se administra de manera lenta. Tú pones el calcio de manera rápida por el susto, por la desesperación de la hemorragia, y le vas a generar un paro cardíaco. Entonces hay que leer un poquito de esto, porque en mi criterio y en mi punto de vista, que es lento para ustedes. Entonces hay que averiguar a qué estamos hablando en la velocidad de aplicación lenta, aplicación rápida, y el volumen y la cantidad de estas sustancias. Son cosas que hay que investigar, pero yo las utilizo, me va de maravilla, me ha sacado de muchos problemas, de muchos apuros, bueno, a mí y al paciente, ¿verdad? Entonces, son dos sustancias que se las recomiendo que las manejen de manera amplia. Y tenerlas en el protocolo, ¿verdad? Tenerlas ahí en el gabinete de sustancias. Yo prefiero tener el letamcilato y no usarlo, o como dicen, ¿verdad? O usarlo y no tenerlo. Entonces, tengan a la mano el letamcilato y calcio. Bueno, también lo utilizo para
intoxicación por veneno de rata, pero siempre y cuando sean anticoagulantes, porque ahora traen sustancias que destruyen el riñón y otras cosas y generan hipernatremia, y pues no tiene nada que ver con la hemorragia. Bien, me brinco esto por la cuestión de la velocidad, es nada más el mecanismo de acción del etanofilato, pero esto lo encuentran en literatura. La vitamina K, ¿cuál es mejor? ¿La 1, la 2, la 3? Entonces, bien, cada quien tiene una función, sin embargo, hay que tener cuidado de manejarlas. Para una emergencia no son idóneos. A lo mejor si tienes un problema hepático, una falla de coagulación factor 8, no sé, puedes utilizarla, pero la vitamina K como tal no es de primera elección, no te va a sacar de un apuro al momento de estar en la cirugía. Pero lo tengo el nombre comercial aquí en México. Bien. También las hemorragias, un mal manejo de la cirugía nos puede generar este tipo de hemorragias donde rompemos la lisis celular, rompemos las bacterias, las células, y tenemos estos moretones. Entonces, eso es sangre extravascular que se salió de los vasos sanguíneos. Eso no es bueno. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de los tejidos durante el proceso quirúrgico, porque esto nos puede decir, pues sí, nos fue de maravilla la cirugía, pero pues mira el moretonzote que le hicimos al animal o al individuo, porque no sabes manejar los tejidos. Entonces, ese es un tipo de hemorragia. Pero les mencionaba hace rato que la hemorragia es muy sencillo de controlar. Cuando tengas una hemorragia, lo primero que hay que hacer es no hacer nada y hacer compresión y esperar. Y acordarse de que todas las hemorragias vienen solamente de 3 lugares. Viene del área capilar, viene del área venosa o viene del área arterial. No va a salir de ningún otro lado. Si estás trabajando el abdomen o el tórax o la columna y hay una hemorragia, lo primero que hay que revisar es que no sea la arteria que estamos o esté anatómicamente por ahí. Oye, ya revisé que no es la arteria, ok, ¿hay alguna vena? No, tampoco hay una vena. Ah, pues entonces es capilar. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque es muy común tener las hemorragias abdominales y estás buscando la arteria, no se diga a los que practican clínica de perros y gatos, y tienes hemorragia porque hiciste una variostectomía y tienes la hemorragia, estás busque la arteria a ver dónde está la hemorragia, ya abriste el abdomen por completo, ya quisiste abrir el riñón y no lo encuentras, pues resulta que el abdomen, a ver, ahí me veo bien, ahí así. Resulta que el abdomen en algún punto, el abdomen se puede doblar. ¿Sí? Se puede doblar, entonces tú estás trabajando aquí, pero el abdomen se dobló, entonces la hemorragia la tenemos acá, la tenemos de este lado, entonces se pega al peritoneo y circula hacia abajo, hacia abdomen, hacia el abdomen, y entonces la sangre se concentra en la parte baja del abdomen, pegado a la columna, y no es la hemorragia, porque está corriendo de forma capilar en el peritoneo, y eso a veces es muy desesperante. Entonces, es que no encuentras la hemorragia, pues busca la arteria, busca la vena o busca el capilar. O sea, no la encuentras porque no quieres. Así de sencillo. Si se suscita una hemorragia, tenemos hemorragia rápidamente. Los cuidados prequirúrgicos indican también la colocación de una vía permeable. Esta vía permeable habla de poner un suero, ya sea un coloide, generalmente un cristaloide o un coloide, pero un cristaloide es lo ideal, para aumentar el volumen sanguíneo. Entonces, tenemos hemorragia, abre el volumen, el suero. Entonces, por eso es que todos los pacientes deben estar con una vía permeable, una vía aérea también, deben estar entubados. Ahorita les voy a decir por qué. Entonces, a mí me parece muy sencillo, muy lógico y nada fuera del otro mundo. Comprender que si no es arteria, no es vena, es capilar,
Y viceversa, si no sale el capilar y no es de la arteria, pues es de una vena. No hay de dónde más va a salir sangrado. Y tampoco vas a ir a buscar una hemorragia, pues en la cabeza, porque estoy en el abdomen, o si estás trabajando en la pierna, no te vas a ir al brazo. O sea, ahí está la hemorragia, nomás hay que ver cuál es, cuál de todas es. Y recordar que en su efecto no la encontramos, estamos batallando para ella. Lo que puedes hacer es agarrar una gasa, meter la gasa al área quirúrgica, ahí sí puedes agarrar lidocaína con epinefrina, ¿sí? Para que te genere una hemostasis, le puedes vaciar ahí mismo un poco de calcio, un poco de tamsilato, y entonces esta combinación de esos líquidos ahí pegados con la gasa, en algún punto van a generar un coágulo, y te va a detener la hemorragia, te va a dar tiempo a que te tranquilices, estabilices al paciente, prepares tu instrumental, pues seguramente a lo mejor te cambian los guantes porque ya están todos llenos de sangre, se secó, no lo sé, mil cosas que pueden pasar. Bueno, me han pasado, ¿verdad? Tengo años operando, entonces, esto funciona de maravilla. Y al ayudante, o al técnico, o al médico, o al intendente, a ver, ven, ponte un guante, apachurra aquí tantito, déjame relajo. Y eso es bien importante, relajarte un poco para poder volver a estar ahí. Una de las recomendaciones que yo le doy a mis alumnos de cirugía es que no empiecen una cirugía si no creen que la van a poder terminar. Así de simple. Entonces, para poder operar hay que creer que la vamos a terminar y la vamos a terminar de la mejor manera. ¿Que se nos puede complicar? Claro, pero para eso estamos preparados para las complicaciones. Y esas complicaciones, en el caso de las hemorragias, solamente son 3, bien sencillas, como les decía: arteria, vena y capilar. Las encuentras, resuelto el problema. Ya comprendo que el capilar, la venosa y la arterial la puedo controlar con torsión, con pinzamiento, con presión, con electrofulguración o con ligadura, las controlo. Así de simple. Y ya es todo. Oiga, ¿alguna otra cosa? Nada, ya están controladas las hemorragias. Lo que sigue, a suturar, a lo que tengas que hacer. Pero realmente la hemorragia no debe ser mayor problema. Incluso si llega a ser, estás trabajando con una femoral y se revienta, bueno, ahí sí va a ser muy complicado porque esta se puede ir, depende de la altura en que estés trabajando, se puede ir al diafragma pélvico y es muy complicado sacarla, entonces, o encontrarla. Entonces ahí la hemostasis por compresión, con ese truco de meterle el calcio, meter la gasa, meter un hemoparche incluso dentro de esa área, te puede funcionar. Y dejarla ahí ya no 5 minutos, o dejarla una hora, esperar y ir retirando poco a poco nuestro parche para comprobar que no tiene una hemorragia. Entonces, bueno, si estás trabajando cerca de un vaso sanguíneo y una arteria, ser muy cuidadoso de no hacer cosas que no se te piden, no ser comedido y esperar a que no se revienten por sí solas, aunque, bueno, por sí solas no, más bien al momento del manejo. Es difícil que se rompan. Yo practico en uno de los cursos con mis alumnos la venodisección, y literalmente sacamos la vena y la cuelgo de una hemostática, levanto el brazo y todos se sorprenden porque aguantan muchísimo, aguantan mucho. O sea, para reventar un vaso sanguíneo no es tan sencillo, y más es una arteria. Las arterias son muy duras, tienen aparte de la vena, a diferencia de la vena, perdón, tienen la íntima que las hace más gruesas, más duras, por eso aguantan mucha presión. Entonces es difícil que las revientes. Puedes cortarlas, que es diferente, pero agarrarle y que la estires y se revienta, eso no es tan sencillo. Bien, me voy a brincar esto porque quiero llegar aquí, el TOC. Quiero llegar al TOC para comprender algo. Cuando tenemos hemorragia, lo que va a suceder es que el paciente puede o entra en shock. Cuando dices shock, muchos alarman porque creen que shock es igual a muerte, y no necesariamente. Algunos colegas me dicen, hay muchos tipos, diferentes tipos de shock. Sí, pero todos los shock encajan en algo. Todos los tipos de shock. Ya sea el cardiogénico, el histamínico, el hemorrágico, el hipovolémico, el MOF, el MAF, lo que quieras. Todos encajan en algo. Voy a cambiar de presentación porque esta me pareció más lúdica. Aquí. Bien, el shock. El shock como tal, o como definición, el shock es la disminución
del volumen sanguíneo en el cuerpo. Así de sencillo. ¿Qué es un shock? Disminuyó el volumen sanguíneo. ¿Qué es el volumen sanguíneo? Bueno, la cantidad de sangre que tenemos en el cuerpo. Los disminuye. Así de fácil. Ahora, ¿a qué me refiero con que disminuye? Bueno, está circulando esta cantidad de sangre por nuestras venas, nuestras arterias, y de repente le cierre, hay menos volumen sanguíneo. Y al haber menos volumen sanguíneo, ¿sí?, se libera esto, se libera la histamina. La histamina es una hormona que tiene nuestro cuerpo, que es la alarma del cuerpo. Fíjate el planteamiento que te voy a dar. Imagínate cómo sabe el cuerpo, o cómo sabes tú que el zancudo te picó, no sé, aquí en el antebrazo. Un mosquito bien te pica ahí y te da comezón ahí. ¿Cómo sabe el cuerpo que fue allí? Bueno, la histamina se encarga de decirle, hey, aquí hubo una lesión. Y entonces se libera histamina, y al liberarse histamina empieza a llegar una serie de sustancias, raquinas, citocinas, interleucinas y demás. Genera un proceso de inflamación, el proceso de pirógeno, interleucina 1, pirógeno, interleucina 1, entonces, en fin, te empieza a dar comezón. Y ahí está la histamina. Entonces la histamina sirve para decirle al cuerpo, aquí tenemos una lesión, que tengo un golpe al otro lado, bueno, va la histamina, lo que se libere, le dice al cuerpo, aquí tenemos una lesión. Entonces, cuando hay disminución del volumen sanguíneo, se libera histamina, ¿sí? Y vamos a imaginar que es un pequeño incendio. Te empieza a incendiar y la histamina corre besando el cuerpo que ahí va. Pero llega el bombero y no hay flujo, pues ya no llegó más sangre. Hay menos flujo ahora porque la histamina produce algo, produce dilatación de los vasos sanguíneos, hace que el vaso sanguíneo se haga más grande. Entonces, entre más grande es el vaso sanguíneo, menos circula el líquido. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, este agujero que vemos aquí de la llave, si yo lo hago más grande, pues con mayor razón, si lo extiendo más grande, menos va a salir el líquido, porque se provoca vasodilatación. Entonces, al no haber vasodilatación, el incendio se hace más grande porque ya deja de llegar más sangre al lugar y entonces se libera mucha más histamina, sí, mucha más histamina, y va corriendo para todos lados, ¿sí? Y entonces, si antes los capilares no llegaban, pues ahora una arteria importante ya no funciona y entonces empieza a tener menos sangre el cuerpo en general porque se vacía el volumen sanguíneo y pues se nos sale el control del incendio y hay una muerte celular en todo el cuerpo. Y esto se le llama círculo vicioso del shock. El círculo vicioso del shock, y todos los shocks entran ahí, es donde empieza la liberación. No necesariamente empieza con una histamina, sí, puede, porque no todos los shocks nos provocan hemorragia. Tenemos un shock donde el paciente se deshidrata, pierde agua y entonces la sangre se hace hemoconcentrada. Esa sangre hace que el gasto cardíaco aumente, pero se mueve como lodo. Entonces los glóbulos rojos no llegan a su lugar, no llegan al pulmón adecuadamente, ni fluyen rápido, y entonces se empieza a liberar la histamina, y entonces si se libera la histamina, pues entonces los vasos sanguíneos se hacen más grandes y cada vez se va empeorando el problema. Entonces la histamina nos genera una vasodilatación, nos disminuye la perfusión tisular. La perfusión tisular es que también esos líquidos o esa sangre no está llegando a la célula. Y si no llega a la célula va a sufrir asfixia. Deja de tener, fuera de que tenga nutrientes, no me importa comer, ocupo respirar. Y el glóbulo rojo, pues está peleando con el corazón de muévete, pues es que están bien lentos todos, no hay cómo movernos. Y entonces la célula se empieza a asfixiar, empieza a liberar histamina para decirle al cuerpo, tengo un problema, y entonces se empezó a hacer el círculo vicioso del shock. Y todo por una hemorragia. Una capilar, sí, una capilar puede, si se distraes y el paciente es exagerado, con una hemorragia capilar tienes para meterte en un problema de círculo vicioso del shock.
¿sí? Ahora, y entonces, ¿qué hacemos? Digo, aquí vienen un montón de shock y hay muchos más, todos los que quieras, hay en todos los tamaños y sabores de shock, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos para ello? Lo que tenemos que hacer es que nuestro paciente esté con una vía aérea. Le empezamos a meter oxígeno al paciente, ¿sí? Ayudamos a que tenga mayor oxigenación. Otra cosa importante, si tenemos una baja del volumen sanguíneo, como te estaba mencionando ahora, entonces lo que vamos a hacer es aumentar el volumen sanguíneo. Le vamos a abrir al suero y empieza a diluirse esa sangre y empieza a circular. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Pues vamos a poner un antihistamínico para contrarrestar la histamina que está haciéndonos el problema, y entonces empezamos a reventar el círculo vicioso del shock. Ya le empezamos a hacer el cuerpo, a ver, tranquilo. La histamina ya la estamos controlando y la estamos inhibiendo con el antihistamínico. ¿Te falta oxígeno? Te estoy dando el oxígeno. ¿Ocupas líquido? Te estoy pasando el líquido. Y entonces aumentas el volumen sanguíneo, aumentas la vía aérea del oxígeno y quitas la histamina. Y eso te va a quitar o te puede salvar al paciente de un círculo vicioso del shock, el que sea. Es que es hemorrágico. Bueno, controlas la hemostasis, por eso el shock lo meto en este tema, porque controlas la hemostasis y administras líquidos, diferentes líquidos, incluso sangre, antihistamínico y oxígeno. Y entonces empezamos a controlar el shock. Pero mira cómo una hemorragia empieza a enfilar de una vena arterial, no puede terminar matando al paciente. Por eso es importante saber dónde está la hemorragia y cómo responder al shock. Entonces, como técnicos, el cirujano está ocupado, yo tengo que estar al pendiente de que el paciente esté respirando, que el paciente tenga su vía aérea. Si tiene hemorragia, a veces ni siquiera le vas a preguntar al cirujano, ¿ves hemorragia? Y le vas al suero. Controla la hemorragia, se el suero. No tienes por qué preguntarle, ya sabes lo que está sucediendo. Y puedes estar platicando lo que tú quieras, como hablábamos hace rato, estar platicando, no sé, de el fútbol o algo, pero estás atento en lo que está haciendo el cirujano, suspendes esa plática, te concentras y empiezas a trabajar sobre el shock. Y hay que tener los medicamentos adecuados para este tipo de problemas. Yo en lo personal también manejo mucho lo que es el esteroide cuando tengo el shock. Perdón. Porque el esteroide, la dexametasona principalmente, nos ayuda a la disminución de la necrosis, nos ayuda a que tenga mejor permeabilidad. Entonces va a facilitar la membrana hialina en los pulmones, que oxigene más rápido el glóbulo rojo y que pueda lograr el cambio de oxígeno a nivel celular. Entonces todo esto es un proceso bien importante en el cual tenemos que estar al pendiente si tenemos una hemorragia. Entonces tenemos una hemorragia, no termina en el hecho, no, es que yo sé controlar la hemorragia y también sé qué hacer cuando me entre el shock. Entonces, como técnicos, considero yo que debemos de entender el idioma de la asepsia que vimos hace rato y de la hemostasis, hemorragia y el shock para poder darle un plus, un aporte a nuestro investigador y que sepa qué tipo de técnico tenemos. Tenemos un técnico que sabe lo que está haciendo y que sabe en qué momento debe de intervenir y entiende lo que está haciendo el cirujano. Entonces, esto te va a dar una diferencia, no te va a hacer el mejor, te va a hacer diferente a la hora de trabajar con tus compañeros, porque vas a comprender estos términos que son muy sencillos. Lo único que les sugiero es entrar un poquito más, empezar a buscar más en internet. Hay mucha información de ello, hay videos, empápate de ello. Eso te va a servir para la casa. Sí, se cae un niño, no sé, algo sucede, vas en la calle y ves un accidente, sabes controlar una hemorragia. ¿De dónde viene? Bueno, pues nada más acuérdate, donde quiera que sea y el susto que sea, viene de vena, arterio capilar, no viene de ningún otro lado, ¿sí? Y hacer compresión. Bueno, es que estoy en la calle y no tengo gastos. Bueno, pues una playera de alguien, no sé. O sea, entendiendo el principio de esto, te abre el panorama para como individuo, ser diferente, estar mejor preparado y comprender este tipo de cosas. Entonces, creo que este tema de la hemostasis del shock me parecía muy importante porque yo lo veo con mis técnicos, lo veo con mis alumnos, donde entienden este procedimiento y la posibilidad de que un paciente o un individuo o un modelo biológico lo pierda o se les muera es mínimo, porque todos los que operamos están sujetos a la hemorragia del shock, a la anestesia, en fin, a todo ese tipo de accidente, pero son riesgos calculados. Y si sabes lo que estás haciendo y lo comprendes, les va a ir de maravilla. Su tasa de accidentes es
mínima o ínfima, debe ser menor, debe ser mucho menor del 2%. Entonces, por eso me agradaba la idea del tema de la hemostasis. Sí. Bueno, en el caso de animales de laboratorio nos las tenemos que ingeniar para poder ventilar, porque entubar al animalito no es sencillo, pero no es imposible. Yo los canulo con un catéter 18, un catéter 16, les pongo la vía aérea y tengo una pequeña bombilla de esas que se usan de bebé para extraer las flemas, es lo que yo uso como un ambú. Y bueno, la dosis que uso para oxigenar o para administrar oxígeno son 10 mililitros por kilo. Si estamos hablando de un alrededor de 300 gramos, pues le vas a meter 3 mililitros. Y nuestra bombilla más o menos avienta alrededor de 10 a 12 mililitros. Si la apachurra a mitad, estamos hablando que le estoy inyectando 6 mililitros. Si la apachurra un cuarto, pues ya son 3 mililitros. Y es una manera muy sencilla o cómoda de tantear, como decimos en América Latina, calcular un flujo de aire, ¿sí? La vía permeable, bueno, pues en la cola, ¿verdad? Tratar de siempre tenga canalizado al paciente para poder pasar fluidos. En medida de lo posible es lo idóneo para poder operar y poder tener un éxito de buen nivel, de buena calidad, ¿verdad? Es lo que yo les sugiero. Cantidad de sueros que podemos poner, hay muchos, pero en general yo sugiero que si el paciente, el individuo, el modelo biológico está sano, manejen el cloruro de sodio, el fisiológico, el más normal. Si ya tenemos a un paciente deshidratado o con bajo volumen sanguíneo, bueno, vamos a manejar un Harman o una poligelina, pero creo que ahí ya se pueden apoyar del investigador. Pero bueno, no está de más que comprendamos que hay cristaloides, que hay las poligelinas, los coloides y los plasmas. Entonces ahí se pueden apoyar con ello para saber qué tipo de solución le van a pasar al paciente, ¿verdad? Pues no sé si tengas alguna otra pregunta, doctor. Creo que para lo que es el tema de hemostasis es suficiente. Y pues yo creo que sería todo por lo pronto. Gracias, doctor. Muy amable. Perdón, que ya se me fue aquí la luz. Un segundo. A ver. Ya, gracias. Bien. Muchas gracias. Doctora, ¿nos vamos con las preguntas? ¿Las hago yo? Claro, vamos ahí haciendo Bueno, ping-pong. Sí. Tenemos algunas preguntas por ahí de parte de los asistentes, un par de comentarios también. Dice, según nuestra experiencia, el dolor debe controlarse desde antes de que se presente. Hablan de su experiencia, dice, nosotros aplicamos analgesia durante o antes de la anestesia. Si se desencadena el dolor, no hay manera de controlarlo. Podemos también utilizar bloqueos. De esta manera disminuimos la cantidad de anestesia y un despertar tranquilo. Pero no, el dolor sí se puede, bueno, es interesante, el dolor no es precisamente que se pueda controlar, ¿no? El dolor se mitiga. El dolor no lo vas a poder quitar por completo, lo vas a mitigar y vas a hacer que el paciente el paciente o el individuo esté tranquilo, esté en un bienestar. Lo mitiga, no por completo. Aún aunque manejemos opiáceos, no vas a quitar el dolor por completo, pero le va a dar una buena calidad de recuperación. Y esto es importante entender, que el dolor solamente los analgésicos lo mitigan. La recomendación prequirúrgica es que efectivamente se administre un analgésico previo a la cirugía. Sin embargo, depende del tipo de cirugía que vayas a hacer, puedes hacer un doble o un triple esquema. Vamos a suponer que vas a lesionar médula espinal. Yo manejaría un AINE COX-1, un AINE COX-2 tal vez, seguramente un COX-2, probablemente el meloxicam, que es de lo más común y menos irritativo vía oral. Sin embargo, podríamos apoyarnos de inclusive un COX-3, que es un celecoxib, les va de maravilla como preventivo, como prequirúrgico. En el transquirúrgico, si fuéramos a manejar columna, yo sugeriría anestesia inhalada en combinación con algún otro analgésico, probablemente dipirona, durante el transquirúrgico. Y en el postquirúrgico manejaría un AINE definitivamente, seguramente el celecoxib, y pregabalina o el hermano, hay otro,
derivado de la pregabalina, se me fue el nombre. Pero pregabalina es lo que yo uso o recomendaría. Aquí nada más era la terapéutica, cada cuántas horas. Hay que tener cuidado nada más y tener presente que el meloxicam es un medicamento bastante buen analgésico, pero es sumativo. ¿Sí? Él tiene una vida media de 36 horas el meloxicam. Entonces, muchas de las ocasiones falla el procedimiento porque empezó con una gastritis o porque empezó a tener problemas renales o mil cosas, porque no tenemos en cuenta la terapéutica ni la vida media del analgésico. Hay que tener mucho cuidado con la elección de este y la combinación de ellos. Entonces, para un dolor del grado D, como una columna, yo sugeriría la pregabalina, 2 veces al día, que también le va a generar una somnolencia, estupor y tranquilidad y le va a quitar la angustia al animalito. Y lo que es o carprofeno también puede ser, una Ines COX-2, COX-3 es lo que yo sugeriría. Y no, definitivamente, si le pueden hacer un bloqueo dependiendo a qué altura van a trabajar columna, por supuesto, ¿verdad? Ahora si es regional y vas a trabajar algún tipo de fractura o de dispositivos en las extremidades, pues por supuesto que un bloqueo sería fantástico. Definitivamente la combinación de la anestesia multimodal, que así sería en este caso, que tendríamos la anestesia general, más un bloqueo, sería la multimodal, estaría fabuloso. Todo lo que sea en pro y aporte para el individuo sería genial. Nada más tener cuidado con la elección de estos, tener en cuenta que los medicamentos, ninguno es inocente, todos tienen un grado de toxicidad y nada más calcular eso, la toxicidad, la vida de administración, la vida media de estos y seguramente les va a ir de maravilla. Gracias, doctor. Adelante, doctora Anita. Sí, preguntan la dosis de etanfilato en animales de laboratorio, por ejemplo, en primates no humanos, conejos, ratones. Mira, las dosis bien recomendadas de 5 a 10 miligramos, por lo general este producto está hecho para perros. Sin embargo, en general, en el quirófano, teniendo la hemorragia, yo he aplicado hasta 200, 250 miligramos porque necesito controlar la hemorragia. Es a lo que me refiero de tener el criterio y la experiencia de que una cosa es el libro de la literatura, que sin duda es el parteaguas de todo lo que hacemos, y otra cosa es lo que diga el paciente y tu experiencia. Entonces, realmente yo propondría no, yo lo que hago es que pongo una dosis respuesta. Mi experiencia ha sido en pacientes arriba de 100 miligramos, es donde yo he visto una mejoría en perros y gatos. En roedores yo pondría entre 5 y 10 miligramos por cada 100 gramos de peso. Es lo que yo manejo más bien, no es precisamente lo que me he indicado por la terapéutica. Gracias. ¿Qué tan viable es el manejo con técnica de PRP, con cloruro de cloro, para detener hemorragias con un trombo superpuesto? Mira, interesante. Sabes que el PRP, muy interesante pregunta y así muy atrevida, me gusta. Mira, el PRP con calcio yo lo uso solamente cuando necesito que el PRP sea espeso por alguna razón en particular. Por lo general no lo hago así. Yo uso el PRP con calcio cuando voy a simular un trombo en puercos y adicionalmente agarro un cachito de grasa del puerco y lo introduzco en la arteria femoral para generar un trombo, y después el cirujano, el intervencionista o el angiólogo tiene que venir a averiguar dónde está ese trombo. Es cuando yo lo he utilizado. De ahí en más no lo he utilizado con calcio por otra cosa. Lo he utilizado solo para el fomento de crecimiento celular, articular y así. Pero el calcio normalmente no lo combino para terapias celulares, vaya. Siempre lo pongo solo, el PRP. Pero salvo que quiera formar un trombo, es la manera en que yo lo hago. Gracias. Bueno, nos dicen que es importante tener 2 vías permeables, una para medicamentos y otra para dar soluciones. Pero no siempre es posible en roedores, ¿no? Tener 2 vías permeables en roedores es un poco difícil. Claro, ellos ellos dicen que manejan trasplantes de cirugías mayores, debe ser con, claro, cerdos, perros. Exacto, sí, y va para allá.
Seguramente esta persona trabaja con puercos, porque cuando trabajamos con EIMO ocupa 6-7 vías, o sea, no es solamente una o dos. Si mencionamos roedores, pues una vía, y ya es complicado tener una vía permeable y la vía aérea, pero si la especie es más grande, pues por supuesto que te permite tener acceso por muchos lados, y depende, si es cirugía cardíaca, pues con mayor razón necesitas más, vías de administración. No se diga EIMO, que ocupas el veno venoso, veno arterioso, más la administración de fluidos, donde tienes que realizar tres catéter por oreja, brazos, en fin. Claro. Sí, creo que trabajan en cerdos porque es la doctora Rosy Soriano del Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México. Debe estar con ¿Qué opinas de la administración de suero por vía intraperitoneal o por vía subcutánea en casos de deshidrataciones y ese? Se usa mucho, yo he visto muchos lugares que lo ocupan. Se lo usa muchísimo. Voy a hacer mi punto de vista. Quiero quedar muy claro que mi punto de vista es lo que yo pienso, y yo no lo hago. El subcutáneo no lo hago. Lo que yo he visto con el subcutáneo, y me ha pasado, es que genera necrosis, porque le administras, vamos a suponer, no sé, un conejo, y le dejas pasar los 60 mililitros, pues vas a desprender el subcutáneo, y entonces vas a generar un seroma, y la absorción de no va a ser la adecuada, porque recuerden que tenemos el fenómeno de la ósmosis inversa, entonces no siempre, a mí en lo particular no me es práctico. Sí, yo en vista de esa situación opté por hacerme muy hábil y poder hacer venosección. Entonces no hay paciente que no canalice hasta el día de hoy, lo canalizo. Así sea un ratón, una rata, un caballo, un puerco, lo canalizo. Yo no entro en la cirugía si no tenemos la vía permeable. Sí. Y vía intraperitoneal, ese sí lo utilizo cuando incluso la venodisección no me resulta porque las valvas están cerradas, está hipotenso. Entonces sí, en ese momento agarro un suero, normalmente el Harman es el que yo manejo, una vía gruesa, si lo permite hasta un calibre 14 el catéter, administro un volumen alto, ¿sí? Para que empiece a tener volumen el paciente. Al cabo de 20, 30 minutos, que ya le pasé una dosis de 120 mililitros por kilo en 2 horas, y 20 minutos, porque así lo merita el caso, entonces ya tengo volumen sanguíneo, ya tengo tono venoso, y entonces canalizo. Eso es lo que yo hago. Es la única razón por la que yo pongo una vía peritoneal. No la uso para hidratar, la uso para elevar el volumen y que me permita abrir la valva y canalizar. Posteriormente, bueno, ese líquido ya lo tengo presente, que se va a absorber alrededor de entre 8 y 12 horas, y entonces ajusto mi dosis de goteo. Pero es para lo único que yo uso la vía peritoneal, no la uso para hidratar. En el caso de los catéteres, me gustaría que, a modo de resumen, nos dijeras, por ejemplo, en el caso de rata, de ratón, ¿qué calibre de catéter recomendarías? ¿En qué vaso sanguíneo lo aplicarías? ¿Y cuál sería, y si sería parinizado desde tu punto de vista? Fíjate que en roedores, en ratón, el que uso es el 26, porque aquí en México no encuentro más chico. No sé si exista un 28 o un 30. Agujas de 32, la más pequeña, pero catéter el más pequeño es el 26. Es el morado de Becton Dickinson, quien lo maneja. Es complicado conseguirlo, y la vía que uso es la caudal. O sea, no hay muchas alternativas para ello. Sí, y es complicado. Normalmente lo uso con mis gafas, mis lentes de 3x5, 3x2, es con las que lo canulo. Obviamente hago la previa, la antisepsia adecuada, hago la tricotomía para poder ver el grosor de la vena, y entonces les pongo isoflurano para que no se me esté moviendo, así con una campanilla, y es de la manera en que lo logro hacer. Algunas ocasiones les he tenido que pasar 1, 2 o 3 mililitros intraperitoneal para aumentar el tono. Sí, les pongo intraperitoneal, se absorbe, que es lo que les decía ahorita, lo pongo intraperitoneal para aumentar el volumen, me aumenta el tono venoso, y entonces ya es más fácil encontrar la vena y canular. Pero son de las razones por las que yo pondría algo intraperitoneal. Como terapia de fluidos, la intraperitoneal considero que no es la alternativa. Siempre hay muchas vías permeables, incluso preferiría la ósea,
que una intraperitoneal. Catéter el 26 y de ahí para abajo no hay otro. Hay mariposas calibre 25, 27, que sería la siguiente, pero al ser mariposa se mueve un poquito el animal y ya se sale la aguja del vaso sanguíneo. La mariposa tendría que ser punzocat o endocat, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que es el 26 el que manejo. ¿Y de la heparina? ¿Los heparinizarías? No, por lo general no manejo la heparina, por lo general no, porque como manejo si se refiere al hecho de mantenerlo durante el proceso quirúrgico, no. Si el paciente tiene que estar canulado porque le voy a administrar cada 2 horas alguna sustancia, vemos si le pongo heparina o si manejo un EDTA o depende de la investigación. O sea, no es nada más en la heparina, habría que ver qué es lo que va a hacer el investigador para elegir el sello adecuado para Si no, en su efecto solamente cloruro de sodio y listo. Ok, gracias. Creo que no hay más consultas. ¿No hay más? Me parece que no. Ok. Bien. Excelente, doctor Arévalo. Un placer escucharlo. Hombre, sus órdenes. Espero que les haya servido, les funcione, les agrade. No sé, cuenten conmigo para lo que les pueda servir con gusto. Bueno, nos debe un apunte o referencia sobre los temas así. Nosotros estamos haciendo una carpeta en Google Drive para después entregarla a los alumnos para que puedan repasar no solamente las clases en YouTube, sino que van a tener una carpeta especial de apuntes y referencias para que puedan repasar todo el contenido. Bien, bien. Me voy a poner a ver la grabación para hacer puntual con esto y que sea referente a la plática y las cosas que me parecen puntuales para esto, ¿me parece? Sí. Genial, muchísimas También te gracias. pedimos si nos autorizas que pongamos en el chat de los alumnos tu correo electrónico para que en caso de que tengan alguna consulta ya más personal, no te la pueden hacer directamente. Es más fácil el WhatsApp, realmente el correo casi no lo veo. Con gusto, si es WhatsApp, vía WhatsApp las contesto todas. Ok, gracias, doctor, muy amable. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Gracias por la presentación. Las dos estuvieron preciosas, muy bonito. Claro, entendimos re bien, completo, y creo que fue fácil de comprender. Muchísimas gracias, muy amable. Y gracias a todos por estar aquí con nosotros y por acompañarnos en esta tarde. Gracias, doctor Escamilla. Gracias, Mica. ¿Y tú tenías otro anuncio, Mica? Que acuérdense que el sábado tenemos... Entonces, también. No descansa. Sí, yo les quería contar algo que hemos, como se han dado cuenta los que leyeron el programa, hubo temas que hemos salteado por, bueno, temas de pandemia, obviamente, pero no podemos dejar de darlas porque nos hemos comprometido a dar esos temas, así que muy pronto les vamos a enviar la nueva programación con las clases que faltan, con los nuevos enlaces, que van a cambiar un poquito, y vamos a alargar un poco el término del curso hasta casi mediados de octubre, pero será como el 9 de octubre. ¿Sí? Estimamos que esa es la última fecha de clases. Para que lo tengan en cuenta, acuérdense que las 2 primeras semanas de cada mes, tenemos jueves y sábado, seguimos con esa programación y ya les vamos a enviar en breve los nuevos enlaces. Y el sábado tenemos otra práctica, así que... Entonces, con esto terminamos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias nuevamente, doctor, por acompañarnos y por la excelente ponencia. Gracias, aprendimos un montón. Y entonces, gracias a todos por acompañarnos y nos vemos el sábado tempranito a las 8 de la mañana. Y recuérdense que las grabaciones se suben a la plataforma de YouTube. Pues que tengan feliz tarde, feliz noche a todos donde estén. Adiós. Hasta luego.